Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Y aquí tenemos ya entonces la aparición, la presencia del presidente del Nobel, el secretario general de la organización del Nobel y la propia María Corina Machado. Entonces es el momento en que yo calle para empezar a escuchar la rueda de prensa. Magalí, pasa. Aquí tengo a Magalí a mi lado. Sigue. Thank you. So a very warm welcome, everybody, to this press conference. A esta rueda de prensa nos agradecemos mucho que tantos de ustedes pudieron venir aquí con tan poca antelación. Es un parte del programa un poco improvisado por las condiciones de este año. A pesar de todo esto, estoy muy contento de ver a todos ustedes. Quiero darle la bienvenida a María Corina Machado, que ha sido nuestra laureada con el Premio Nobel de Paz, y ella ha estado expuesta a muchas exigencias para poder llegar aquí y poder celebrar el Premio Nobel de la Paz 2025. Todos estamos muy contentos de tenerte aquí, saber que estás aquí segura, completa. Me he disculpado contigo personalmente y también quiero disculparme en presencia de todos estos de exigirte tanto una vez que aterrizaste. Yo creo que virtualmente no has tenido un minuto para ti mismo, a salvo con los pocos minutos que compartiste con tu familia. Y bueno, de veras, estamos muy complacidos de tenerte aquí, María. Y vamos a empezar esta rueda de prensa con unas palabras de apertura del presidente del Comité Nobel, el señor. También él va a dirigirse después unas palabras de la laureada con el Premio Nobel. Y yo voy a estar moderando el evento. Y nuestro propósito es terminar más o menos 15 después de la hora. Así que, señor Jürgen, gracias. Estar aquí y hablar de los asuntos da una gravedad y no puedo quedarme sentado, tengo que pararme. Por favor, disculpen por eso. Estamos aquí hoy para defender algo que es mucho más importante de cualquier parte de la línea política donde usted esté. Estamos aquí para defender a la democracia en sí, los cimientos de la paz duradera. La democracia es lo que le permite a las naciones manejar los conflictos sin violencia, convierte al temor en participación y poder en responsabilidad. Y de esto es de lo que se trata. La democracia es lo que procede, no la dictadura. Paz, no opresión. En pocos instantes uno puede ver ese contraste como se ve en Venezuela. Allá la oposición se unió alrededor de una exigencia sencilla, elecciones libres y un gobierno representativo. Este compromiso compartido, a pesar de las diferencias políticas, es la médula en sí de la democracia. Pero hoy Venezuela se enfrenta justo a lo opuesto. El país ha ingresado a uno de los periodos más regresivos de años. La mente no es de personas libres, sino de silenciar a todos los que pueden movilizar a los demás. Tortura y condiciones inhumanas que persisten en todos los centros de detención. Las familias desaparecen en la maquinaria de la represión. El temor está ahí también para gobernar. Y esto es lo que ocurre cuando la democracia se colapsa. Las libertades ceden al temor y las políticas pacíficas le dan el campo abierto a la violencia. Y no debería ser necesario mencionar lo obvio. La democracia es la vía para la paz. Las dictaduras es la vía para la guerra y para el sufrimiento.
Y aún así, en medio de toda esta represión, queda o se sienta una dama, una mujer que se rehúsa a callarse, que durante los últimos 15 meses María Corina Machado ha estado viviendo escondida. Se ha movido calladamente, con cuidado, sabiendo que cada paso corría peligro, y ha vivido con amenazas que quebrantarían a cualquiera. Y tú has manifestado la intención. El régimen ha tratado de silenciar tu voz y tú les has dicho que no. Y aún así, a pesar de todo esto, a pesar de todo peligro, de toda advertencia, de todo otro motivo para ceder, estás aún así aquí. Y aquí hoy, a medida que te admiramos, nos recuerda de algo que es profundamente humano. El coraje no es la ausencia del temor, sino la decisión que algo más importa más. Y por eso es que nosotros en el comité del Premio Nobel escribimos en octubre como líder del movimiento demócrata de Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de lo que es el coraje civil en la historia reciente de Latinoamérica. Con sus discursos y disertaciones no pueden ser callados y no permiten capturar en sí lo que significa estar aquí en seguridad y en libertad. Así que por favor déjeme terminar con esto. Desde todos nosotros estamos tan agradecidos de que estés aquí, más agradecidos de cualquier palabra pueda expresarlo. Nosotros estamos agradecidos de que el temor no te silenció, agradecido de que a pesar de todo riesgo que has corrido, escogiste venir. Tu presencia aquí es un recordatorio de que la esperanza, el coraje y el amor por tu país, el amor por tu familia, pueden perdurar y sobrellevar y superar la opresión. Gracias, gracias por estar aquí. Voy a empezar por darles las gracias a todos, a cada uno de ustedes que está aquí hoy, porque durante estas últimas horas que he venido tan lejos, a gente que ha venido desde Arabia Saudita, Japón, Chile, de todas partes de mi país, y me enorgullece decirlo. Y realmente estoy feliz de poder verlos en la cara. Estamos tan orgullosos de todos ustedes y estamos ansiosos de todo lo que podemos lograr juntos pronto para mi país. Ver amigos, colegas que no he visto en los últimos 8, 10 años, pero han estado ahí firmes por todas partes del mundo, cada vez más cerca, cada día, a Venezuela. Ni la distancia ni el tiempo ha podido romper ese profundo lazo que tienen con el país. Y todo el mundo dice que quieren volver. Cada una de las personas con las que hablo en las calles de Oslo dicen: estoy preparado, ya estoy empacando maletas para regresar a casa, para una nación que va a estar tan orgullosa de tenernos y que siempre le vamos a contar a nuestros hijos lo que esta generación hizo. Y estoy tan agradecida, y tengo que decirlo aquí, a todas las personas que lo hicieron posible, a las mujeres y los hombres que me permitieron que llegara aquí, a cada uno de ustedes, mis amigos venezolanos, saben, y ya lo he dicho antes, que cada día de mi vida yo me pregunto, ¿dónde es que yo pueda ser la más útil para la causa? Y cuando tomé la decisión conscientemente de dónde he estado, por eso fue que me quedé hasta muy recientemente en mi país. Hoy tenía que estar aquí. Y no fue fácil. A veces se veía imposible, pero tantas veces me han dicho que lo que yo quería hacer era imposible.
y lo he logrado. Así que estando aquí, hoy es una muestra de lo que el pueblo venezolano, su voluntad, su coraje y el amor, sí, es capaz de lograr. Y llegué un poquitico tarde, sí, pero ya estoy aquí. Y yo creo que Dios obra de esas maneras peculiares y Él me puso ese expreso a través de esa generación que no ha conocido democracia ni conoce la libertad, pero han aprendido de sus papás, sus mamás, sus abuelos, lo que se requiera para vivir en libertad. Y esos hijos están dispuestos a donar su vida por algo que no conoce, la libertad. Por eso es que estoy convencido que tenemos la mejor generación de venezolanos que jamás hayamos tenido para terminar la tarea, no solamente para liberar el país, sino para construir una nación con pilares sólidos, fuertes, éticos, que representarían las nuevas instituciones democráticas para los siglos por venir. Esa es la magnitud de la responsabilidad que tenemos sobre los hombres. Y ahora sí me permiten a mí decir unas palabras en español. Quiero hablarle a todos los venezolanos que están aquí y que están en Venezuela. Todos sabemos que este ha sido un reconocimiento para cada uno de nosotros, 30 millones de venezolanos, que nos ha unido porque hemos celebrado en todos los rincones de Venezuela y en Venezuela, a veces por dentro, a veces en iglesias, a veces solo en las cocinas de nuestras casas porque no se podía celebrar en las calles, pero en tantas ciudades alrededor del mundo. Y mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Y vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de la humanidad, porque lo que hemos hecho ha sido enorme y ha demostrado, como lo dijo Ana Corina ayer, que al final freedom certainly requires democracy, and I started wrong. Peace requires democracy. Como dije antes, la paz necesita una democracia. Y no podemos tener una democracia si no conquistamos la libertad primero. Y para mantener la libertad, y es una decisión personal, consciente, con relación. Y uno tiene que tener coraje, ese coraje civil, sí, como tú lo dijiste. Y cada una de las sociedades tiene que estar dispuestas a hacer lo que requiere. Y sí, requiere mucho coraje. Porque las cosas que uno más ama están amenazadas, uno tiene que tener coraje. Y así que en últimos, sí, eso es lo que es un acto de el amor. La paz es un acto de amor. Y yo creo que esa es la lección que nos hemos autodado. Y yo creo que todo esto espero que sea útil, inspiracional a otras naciones del mundo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, señores del comité, al Instituto Nobel y ciertamente al pueblo noruego, que nos han demostrado tanto amor en estas horas. De veras, gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo ya sé que veo más manos que puedo registrar y que yo pueda atender. Así que esto va a ser injusto a quien le dé la palabra y a los otros que no. Voy a escoger unas personas que tengo en mi lista, pero sí, por favor, preséntense su institución y su pregunta. Felicitaciones. Que usted no puede decir mucho acerca de las circunstancias bajo las cuales usted salió de su país. ¿Nos puede relatar que usted sí cree que las autoridades están tratando de prevenir de que usted venga ayer? ¿Y hasta qué grado usted se benefició
de las ayudas del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, por los motivos que usted mencionó, no puedo entrar en detalles, porque estas son personas que podrían correr peligro. Ciertamente, el régimen hubiera hecho todo lo que estuviera en sus manos para que no viniera. No sabían dónde yo estaba, dónde me escondí en Venezuela. Para ellos era difícil detenerme y fue rudo. Aún así, y sí recibimos apoyo del gobierno de los Estados Unidos, sí. Muchas gracias. Les voy a permitirles de esa nada de preguntas largas. El señor Folplex hizo 2 preguntas en uno, así que ese es un truco muy conocido de los periodistas y funcionó en esta vez, pero a los próximos no estoy tan seguro que vaya a funcionar. Por favor, usted. Por favor, espere al micrófono para que todos podamos oír, ¿sí? Soy Katia Elliot de la televisión sueca. Muchas felicitaciones. La meta de la oposición venezolana es la transición democrática y la salida del poder de Nicolás Maduro. ¿Considera usted que en algún escenario sería necesario una intervención militar estadounidense para lograr esa meta? Bueno, muchísimas gracias. Voy a contestar en español porque la pregunta fue en español. Supongo que el público si lo desea. La sociedad venezolana ejerció el derecho al voto y la soberanía popular el 28 de julio del 2024 y de manera aplastante eligió a Edmundo González Urrutia como nuestro legítimo presidente. La sociedad venezolana ha dado todo por una transición a la democracia en orden y en paz. Quien nos ha dedicado la guerra a los venezolanos ha sido el régimen de Maduro, que ha sido calificado como terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad por las Naciones Unidas. El régimen de Maduro se apoya en regímenes totalitarios de otras partes del mundo para atacar y dañar a millones de venezolanos. Rusia, Irán, Cuba, grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga o la guerrilla colombiana que están ocupando Venezuela. Esa es la verdadera ocupación. Nosotros le pedimos al mundo, sí, ayuda para bloquear el ingreso de estos recursos que provienen de actividades ilegales, que es lo que soporta la estructura represiva del régimen. Y eso viene por tráfico de armas, por tráfico de drogas, por tráfico de oro, por tráfico de seres humanos. Y sí, así como el régimen se apoya en sistemas criminales, nosotros necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los ciudadanos. Gracias. Una intervención militar. Maria Corina, would you like to summarize very briefly in English? In English, since okay, I apologize, but there are some of us who don't know Spanish. We'd like to learn. I thought that after I suspect I'm not the only one in the room. Sospecho que yo no soy el único que no hablo español y por favor, ¿puedes tú resumir la respuesta? Bueno, yo le agradecía eso. Estaba hablando de intervenciones de Estados Unidos, que si las tropas ahí. Y yo lo que dije fue que Venezuela ya está ocupada por fuerzas foráneas, pero totalitarias. Rusia, Irán, Cuba y grupos criminales como Hezbollah, los carteles de la droga y la guerrilla colombiana. Y ese régimen obtiene su respaldo de estos regímenes totalitarios, le dan las finanzas, y nosotros, el pueblo venezolano, que hemos ensayado todo tipo de medio institucional, ahora le pedimos ayuda de las naciones democráticas, que por favor les corten el chorro de actividades ilegales para que no sigan oprimiendo al país. Y por eso es que estamos ciertamente pidiendo la ayuda al mundo que actúe. No es un asunto de afirmaciones, de declaraciones, sino de acciones para que no tenga fondos. Sí, por favor, denle aquí la luz aquí amarilla. ¿Y este representante? No sé quiénes, no sé los nombres, por favor, preséntense. Buenas felicitaciones. ¿Cuál es tu reacción acerca de la decisión de la guardacosta de la costa fuera de Venezuela? Es una lección
para que va a traer el cambio, esos son. Bueno, está conectado con lo que contesté anteriormente, porque lo que yo dije, el régimen emplea como sangre de vida los dineros de estas cosas ilícitas. Y no es para darle alimento a los hambrientos o a los niños, ni para para pagar profesoras que ganan $1 al año, y no para abastecer los hospitales que no tienen ni medicina, ni agua en los hospitales, ni tampoco para seguridad. Utilizan esos fondos para oprimir y perseguir al pueblo venezolano, para infiltrar los militares o todo tipo de movimiento, para pagar a aquellos que cometen crímenes, que ejecutan la opresión para mantener a nuestros amigos y nuestros colegas en las cárceles. Es decir, estos grupos criminales tienen que detenerse y cortarles el flujo de vida de esas actividades ilegales. Es un paso necesario que hacer. Vamos a interrumpir ahí un segundo. Sí, detrás de usted, por favor, sí. Felicitaciones. Soy de Bloomberg News, hablando de su pasado después de eso. Usted va a ir en tour por Europa, va a visitar los Estados Unidos. ¿Cuál es su agenda ahora que ya está aquí en la libertad? Bueno, muchas gracias. Estoy escuchando sugerencias, todavía tengo la agenda abierta y estoy recibiendo algunas invitaciones, pero para ser absolutamente honesto, tomo cada día a la vez. Ha habido mucha incertidumbre en mi vida. No sabía si iba a poder venir. Había mucha incertidumbre. Así que planes todavía no he hecho muchos. Y ahora que estoy aquí, ciertamente quiero compartir unas horas con colegas, otras con los amigos y obviamente otras con mis hijos. Creo debería hacer una que otra visita a los doctores. Sí, necesito. Desde hace muchos años, tengo más de 1 año y medio y hay unas cosas que tengo que cuidarme, sí. Y sí, hay algunas reuniones que creo serían de suma utilidad antes de regresar a Venezuela. No estamos aceptando aquí, las preguntas no son gritadas, hay un moderador. Impecable, clarísimo, veraz, valiente y directo discurso del presidente del Comité del Premio Nobel de Paz. Las palabras de Jørgen Wandet Fridnes, pronunciadas hoy en Oslo durante la entrega del reconocimiento del galardón a María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz del año 2025, son contundentes y clarísimas. Fueron impresionantes y, para muchos, sorpresivas. Y lo digo porque lo escuché. Muchos no se lo esperaban. Se esperaban un discurso más bien diplomático y en muchas ocasiones, porque así ha sucedido en otras entregas del Premio Nobel, llenas de eufemismo. Pero no, sin ningún tipo de duda, ni ambivalencias, ni ese tipo de eufemismos de los que estamos acostumbrados, de un discurso directo, fue impecable, palabras que, como les digo, generó mucha sorpresa incluso porque muchos de los presentes, de los venezolanos presentes, decían que hablaba más como un venezolano que habría vivido en Venezuela, habría sufrido en Venezuela las atrocidades del régimen de Nicolás Maduro. Porque al presidente del Comité del Premio Nobel de Paz no le faltaron las palabras adecuadas y el tono adecuado para calificar a la dictadura y las atrocidades de Nicolás Maduro y ese régimen. Y al mismo tiempo, con mucha valentía, fue capaz de criticar a quienes por razones ideológicas o de otro tipo ven en este premio un premio que no consideran es para una persona que tenía las suficientes características para ganarlo. Fue implacable en ese sentido y habló de cómo los principios de los derechos humanos y de humanidad, de empatía frente a la humanidad, tienen que estar por encima de la ideología. Bueno, también se refirió a aquellos que en el mundo y en América Latina sucede mucho, confunden paz y negociación con claudicación frente a las dictaduras atroces. Desde Noruega, un país nórdico,
a 9.000 kilómetros de distancia de tierra venezolana, el presidente del Comité del Nobel comprendió y describió de manera irrefutable este problema de la tiranía criminal de Nicolás Maduro, que tiene secuestrada la democracia, que tiene oprimido a un pueblo al que le ha quitado, le ha robado de manera atroz la voluntad que expresó en las urnas y que, bueno, pesa sobre esas graves violaciones de los derechos humanos. El punto clave de esta noticia, Jörgen Wandes Fridnes, en el inicio de su discurso dejó claro la incontrovertible realidad de la tortura diaria, de los maltratos y los crímenes gravísimos de lesa humanidad que el régimen tiránico de Maduro ejecuta en Venezuela, en sus mazmorras, en sus cárceles. Fridnes rememoró el doloroso y condenable caso del entonces diputado Juan Requesens, que como prisionero político de la dictadura fue sometido a escabrosos e inimaginables vejámenes. El presidente del Comité Noruego del Nobel también describió de forma muy certera y con nombres propios los recientes casos de represión contra familias enteras, contra menores de edad indefensos y en contra de presos políticos, señalando también la muerte de aquellos que han perdido su vida en manos de la atrocidad. Por eso hoy en el programa La Noche vamos a escuchar nuevamente y con mucha atención y ya con más calma, ya fuera de la emoción que hemos vivido durante todo el día, porque claro, ha sido una jornada muy emocionante, estas palabras, porque como dice Cayetana Álvarez de Toledo, Samantha Sofía Hernández, una chica de 16 años, fue brutalmente secuestrada el último mes por miembros enmascarados de las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro. Ella fue tomada de la casa de sus abuelos. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. Probablemente en uno de los centros de detención de la dictadura. Ella puede que esté con su padre, que desapareció sin rastro en enero. ¿Qué han hecho mal? Su hermano fue un soldado, pero se negó a seguir las órdenes del régimen para cometer brutales actos contra la población. Por esa defensa, toda su familia debería ser castigada. Juan Requesens se le pide que voltee lentamente hacia la cámara. El video lo muestra de pie, con una mirada perdida, usando ropa interior manchada con excrementos, y supuestamente confesó planear un golpe, pero por supuesto no había pruebas. El día antes de su arresto, Juan estaba ante la Asamblea Nacional y dio un discurso en el cual repitió una frase clave, una promesa para su país y para sí mismo: me niego a rendirme. Alfredo Díaz, un líder de la oposición y exalcalde, lo sacaron de un bus el último noviembre y lo lanzaron en las profundidades de El Helicoide, el centro de torturas más grande de Latinoamérica. Otro prisionero político más en una larga línea de otros. Esta semana llegaron las noticias de su muerte. Otra vida desaparecida, otra víctima del régimen. Estas historias no son únicas. Esta es Venezuela hoy. Es como el régimen venezolano trata a su propia gente. Una hermana, un estudiante, un político, cualquiera que todavía cree en decir la verdad en voz alta, puede desaparecer violentamente dentro de un sistema construido específicamente para erradicar esta creencia. Samantha, Juan y Alfredo no eran extremistas, eran venezolanos comunes y corrientes soñando con la libertad, la democracia y los derechos. Por ello, sus vidas nos fueron robadas. Bajo este régimen, los niños no son cuidados. Más de 200 niños fueron arrestados después de las elecciones en 2024. Las Naciones Unidas documentaron su experiencia de la siguiente manera: bolsas plásticas sobre sus cabezas, apretadas fuertemente,
shocks eléctricos a los genitales, golpes al cuerpo tan brutales que dolía respirar, violencia sexualizada, celdas tan frías como para causar temblores intensos, agua contaminada, llena de insectos, gritos que nadie llegó a detener. Un niño en la oscuridad susurrando el nombre de su madre una y otra vez, con la esperanza de que ella no creyese que estaba muerto. Un chico de 16 años eventualmente regresó a su casa tan violentado por los choques eléctricos y los golpes que no pudo abrazar a su madre sin dolor, recorriendo su cuerpo. Durante meses saltaba ante cada sonido y poco dormía. De noche se levantaba convencido de que los soldados estaban de regreso para continuar sus ataques. Mientras estamos aquí sentados en el ayuntamiento de Oslo, gente inocente está encerrada en celdas oscuras en Venezuela. Ellos no pueden escuchar los discursos que se harán hoy, solo los gritos de los prisioneros siendo torturados. Así es como los poderes autoritarios tratan de aplastar a aquellos que se levantan por la democracia. Las Naciones Unidas han documentado estos actos como crímenes contra la humanidad. Este es el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela ha involucionado en un estado autoritario y brutal que enfrenta una gran crisis económica y humanitaria. Entre tanto, una pequeña élite resguardada por poder político, armas e impunidad legal se enriquece. En la sombra de esta crisis, miles de mujeres y niños son forzados a la prostitución y al tráfico humano. Hijas simplemente desapareciendo. Niños se convierten objetos de comercio en las manos de criminales que buscan la desesperación humana como una oportunidad de negocio. Un cuarto de la población ya ha huido del país. Una de las crisis de refugiados más grandes del mundo. Aquellos que quedan viven bajo un régimen que sistemáticamente los silencia, los acosa y los ataca a la oposición. Impresionante, si ustedes lo oyen, uno creería que es un activista venezolano que está en Venezuela. Por fin, desde Europa y desde países nórdicos lejanos, entendemos como latinoamericanos que empiezan a entender el verdadero problema. Aquí el problema no es una guerra entre ciudadanos, una diferencia entre ciudadanos a igual. No, son unos ciudadanos sometidos por una opresión con fuerza, con mucha fuerza. Y atroz, esa fuerza. Y aquí lo estábamos escuchando. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para escuchar nuevamente la segunda parte de este discurso de Jørgen Vagner Friednes, el presidente del Comité de los Premios Nobel de Paz, defendiendo y explicando y señalando por qué María Corina Machado se merecía este premio como la muestra de valentía y de lucha democrática más grande en la historia reciente de América Latina, y cómo, de alguna manera, también reclama a quienes objetan el premio. Seguimos en el programa La Noche. El presidente del Comité Noruego del Nobel defendió la resistencia democrática dirigida en Venezuela por la hoy Premio Nobel de Paz María Corina Machado como uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en la historia reciente de América Latina. Jørgen Vagner Friednes, con vehemencia, destacó el liderazgo de Machado para lograr una movilización sin precedentes en las elecciones del 28 de julio de 2024, pese a todos esos bloqueos, amenazas, saboteos del régimen de Maduro. Recordó que el gobierno legítimo probó una estrategia tras otra, incluido el diálogo con la dictadura. Y en ese sentido, Vagner Friednes advirtió que en los sistemas autoritarios, el diálogo, y atención a esto, el diálogo puede ser una trampa para ganar tiempo y generar división. Escúchenlo. Venezuela no está sola en esta oscuridad. El mundo está en el camino equivocado.
Los autoritarios están ganando. Debemos hacer la pregunta inconveniente. ¿Por qué es tan difícil para nosotros preservar la democracia? Una forma de gobierno que fue concebida para proteger nuestra libertad y nuestra paz. Cuando la democracia pierde, el resultado es más conflicto, más violencia y más guerra. En 2024, más elecciones fueron sostenidas y llevadas a cabo que en ningún otro año, pero pocas de ellas son libres y justas. El poder de la ley se utiliza mal y los medios son silenciados y los críticos son enviados a prisión. Más y más países, incluyendo aquellos con largas tradiciones democráticas, están yendo hacia el autoritarismo y la militarización. Los regímenes autoritarios aprenden de cada uno, comparten tecnología y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro está Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, entregando armas, vigilancia y un apoyo económico que hacen al régimen más brutal y más robusto. Y aún así, dentro de esta oscuridad, en medio de esta oscuridad, encontramos una venezolana que se ha rehusado a rendirse, que mantiene la democracia, la llama de la democracia viva, que no ha cedido a pesar de los enormes costos personales. Hay venezolanos que nos recuerdan continuamente a lo que está en juego. Muchos de ellos están aquí con nosotros hoy. Carlos, el poeta. Claudia, la activista. Pedro, el profesor de universidad. Ana Luisa, la enfermera. Corina, la abuela. Antonio, el político de oposición. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha hecho todo en su poder para poder atender la ceremonia aquí hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro, aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy. Estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo. En el corazón de la batalla por la democracia brilla una simple verdad. La democracia es más que una forma de gobierno. También es la base para la paz duradera. Millones de venezolanos lo saben. Año tras año, estudiantes, sindicatos, periodistas, grupos de negocios y ciudadanos comunes y corrientes se han movilizado por la resistencia, han llenado las calles en protesta. Cuando sus votos fueron robados, entonces batieron las palmas y batieron las ollas. Cuando no había escape, susurraron. Gente a través del espectro político, de comunistas a conservadores, se han levantado para retar al régimen. La oposición ha tratado una estrategia tras otra. Han dicho, no buscamos prosperar por la venganza, sino por la justicia, por la santidad de los votos, por la democracia y por la paz. Pero les dicen en respuesta que esas cosas son imposibles, que ellos fallarán. Y cuando los venezolanos
le piden al mundo que ponga atención, nosotros damos la espalda. Mientras ellos pierden sus derechos, su comida, su salud y su seguridad, y eventualmente sus propios futuros, gran parte del mundo se mantiene con viejas narrativas. Algunos insisten que Venezuela es una sociedad igualitaria ideal. Otros quieren solamente ver una lucha contra el imperialismo. Aún así, otros buscan interpretar la realidad venezolana como poco más que una lucha entre superpoderes. Mientras que hay personas que buscan valientemente la libertad en su propio país. Todo lo que estos observadores tienen en común es esto: la traición moral de aquellos que de hecho viven bajo este régimen brutal. Si uno solo apoya a la gente que comparte sus visiones políticas, entonces no ha entendido la libertad ni la democracia. Aún así, muchos críticos se detienen ahí, ven fuerzas locales democráticas cooperando por necesidad con actores que no les gustan para justificar el apoyo. Esta convicción ideológica de humanidad y de solidaridad lo prueba. ¿Cómo usamos toda la energía para tomar las decisiones difíciles que han tomado los valientes defensores de la democracia, mientras que reconocemos su coraje y sacrificio? Estamos preguntando cómo nosotros podemos luchar contra las dictaduras. Es fácil, en principio, levantarse por la libertad cuando la de alguien más está en juego, pero en ningún movimiento de democracia opera en ideas y en ideales, en circunstancias ideales. Líderes y activistas deben confrontar y resolver los dilemas que nosotros podemos ignorar. Gente viviendo bajo la dictadura muchas veces tiene que escoger entre lo difícil y lo imposible. Y aún así, desde una distancia segura, muchos de nosotros esperamos que el liderato democrático venezolano persiga sus objetivos con una pureza moral que sus oponentes nunca muestran. Esto es poco realista, esto es injusto y muestra ignorancia de la historia. Muchos los que han estado en este podio para recibir el Premio Nobel de Paz, incluyendo Lech Walesa y Nelson Mandela, sabían bien los dilemas del diálogo. En sistemas autoritarios, el diálogo puede llevar a mejoras, pero también puede ser una trampa. El diálogo se usa muchas veces para comprar tiempo, para crear división y para controlar la agenda. María Corina Machado ha participado en procesos de diálogo durante años. Nunca ha rechazado el principio de hablar con el otro lado, pero siempre es descartada por procesos vacíos. La paz sin justicia no es paz. Diálogo sin verdad no es reconciliación. El futuro de Venezuela puede tomar muchas formas, pero el presente es solo una cosa: es horrible. Es por ello que la oposición democrática en Venezuela debe tener nuestro apoyo, no nuestra indiferencia o peor, nuestra condena. Cada día, sus líderes deben escoger un camino que es, de hecho, que está abierto para ellos, no el camino de pensar con el deseo. El apoyo para el desarrollo democrático es el apoyo para la paz. Pero desde el anuncio del Premio de Paz de este año, la pregunta ha sido: ¿la democracia realmente lleva a la paz? Los estudios muestran de manera clara la respuesta, que es sí. No porque la democracia sea perfecta, sino porque los mecanismos de la democracia lo hacen menos probable. Las democracias están equipadas con mecanismos de seguridad, con medios libres, con estructuras de poder, cortes independientes, organizaciones de sociedad civil y elecciones que hacen
que hacen imposible cambiar con violencia. Hay diferentes opciones que no son una amenaza, sino que son una ventaja. En una democracia, el líder que ignora los hechos puede ser reemplazado en la siguiente elección. En un régimen autoritario, los líderes se mantienen en el poder y reemplazan a todos los que dicen verdades incómodas. La lealtad toma el lugar de la realidad y las decisiones peligrosas se toman en la oscuridad. La guerra siempre es costosa, pero los regímenes autoritarios no son los líderes los que pagan el precio más alto. Es por ello que las democracias nunca van a guerra una con la otra, mientras que los estados autoritarios son más probables que lo hagan. El mandato de Nicolás Maduro en Venezuela muestra el porqué. Los conflictos se resuelven con fuerza bruta, no negociación. El resultado es una sociedad de millones son forzados a callar con consecuencias que no se detienen en la frontera. Inestabilidad, violencia y destrucción sistemática de las instituciones del país han afectado a toda la región. Y un país vecino ha sido amenazado con invasión militar. Venezuela ha demostrado con dolorosa claridad que el mandato autoritario destruye la sociedad desde adentro y lleva inestabilidad afuera. La democracia obviamente no es una garantía de paz, pero es el sistema más efectivo que tenemos para prevenir la violencia y el conflicto. Esta línea de raciocinio muchas veces trae un contraargumento popular, que la democracia misma causa conflicto, que exigir libertad es peligroso. Esto es un argumento viejo. Los líderes autoritarios lo han utilizado durante generaciones para defender sus posiciones de poder. Hoy, ellos supercargan el argumento con desinformación y propaganda, dos de sus armas esenciales. Damas y caballeros, como ciudadanos de una democracia, tenemos el deber de ser críticos con las fuentes de información. Las alarmas deben sonar cuando las visiones que expresamos son idénticas a las que son diseminadas por uno de los sistemas de manipulación más populares, porque en ese caso no solamente estamos esparciendo información, sino estamos esparciendo propaganda estratégica de un dictador. ¿Qué pensaríamos todos cuando es la oposición venezolana la que está amenazando el país con guerra? Que el movimiento democrático desea una invasión, cuando la narrativa se ha volteado y cuando las víctimas son marcadas como agresores. Esta es una versión de la realidad que el régimen de Maduro le dice al mundo, que ellos son la garantía de paz, pero la paz basada en el miedo, silencio y tortura no es paz, es sumisión tratada como estabilidad. No, la fuente de la violencia no son los activistas democráticos, son aquellos que se niegan a dejar el poder. No era Nelson Mandela el que hizo Sudáfrica violenta, sino el régimen del apartheid a las exigencias de igualdad. Los grupos de oposición no empezaron las encarcelaciones en Belarus, en Bielorrusia, la persecución en Irán o en Venezuela. Esto viene de los regímenes autoritarios mientras atacan la causa pública del cambio. La paz y la democracia no pueden ser separados sin quitarle su significado. La paz duradera depende del imperio de la ley, de la participación política y del respeto por la dignidad humana.
Antes podíamos discutir desacuerdos. Antes de discutir desacuerdos políticos debemos establecer alguna forma de democracia. Sin ello, no hay distinción entre la izquierda y la derecha. No hay forma de estar en desacuerdo legítimamente. No hay políticas legítimas. La democracia no es un lujo, no es un ornamento para poner en una repisa. La democracia es trabajo duro, es acción y negociación, es una obligación viviente. Los instrumentos de la democracia son los instrumentos de la paz. Estamos aquí reunidos hoy, entonces, para defender algo mucho más importante que ningún lado de la división política o ideológica. Estamos reunidos para defender la democracia misma, las bases mismas en las cuales la paz duradera descansa. Cuando la gente se rehúye a rendirse por la democracia, no rinden tampoco la paz. Quien entiende esto es María Corina Machado. Como fundadora de una organización dedicada a construir democracia, Machado ha dado un paso adelante para pedir elecciones libres desde hace más de 2 décadas. Como ella lo ha dicho, fue una elección de votos sobre balas. En los cargos y en su servicio con organizaciones, la señora Machado ha hablado y ha pedido por independencia judicial, derechos humanos y representación popular. Ha llevado años buscando la libertad del pueblo venezolano. La elección presidencial de 2024 fue un factor clave en esta elección para el Premio Nobel de la Paz de este año. La señora Machado fue la candidata presidencial de la oposición y la voz unificada del país por la esperanza. Cuando el régimen bloqueó su candidatura, el movimiento pudo haber colapsado, pero a través de ella apoyó a Edmundo González Urrutia, mientras la oposición se mantenía unida. La oposición encontró terreno común para la exigencia de elecciones libres y gobierno representativo. Esta es la base misma de la democracia. Nuestra voluntad compartida para defender el principio de del mandato popular, incluso si no se está de acuerdo con las políticas. En un momento en que la democracia está bajo amenaza alrededor del mundo, es más importante que nunca defender este terreno en común. Cientos de miles de voluntarios se movilizaron a través de todas las divisiones políticas, fueron entrenados como observadores electorales y utilizaron tecnología en grandes y diferentes maneras para documentar cada paso de la elección. Más de 1 millón de personas miró las estaciones de voto alrededor del país. Subieron cuentas de votos, tomaron fotos y aseguraron copias antes de que el régimen pudiese destruirlas. Defendieron esta documentación con sus vidas y se aseguraron que el mundo aprendiese y se diese cuenta del resultado de la elección. Esto fue una movilización de base como una que Venezuela, probablemente el mundo, no haya visto probablemente jamás. Ciudadanos comunes y corrientes de todas las partes de la vida, llevando de manera sistemática documentación, trabajo de documentación de alta tecnología en una atmósfera de amenazas, vigilancia y violencia. Los esfuerzos de este movimiento democrático antes y después de la elección fueron valientes, pacíficos y democráticos. La oposición recibió apoyo internacional cuando sus líderes publicaron el conteo de votos de los distritos electorales, mostrando que la oposición había ganado por un claro margen. Pero el régimen lo negó todo. Falsificó los resultados electorales y reclamó el poder violentamente. Durante el último año, la señora Machado ha tenido que vivir escondiéndose. A pesar de serias amenazas, ha permanecido en su país una inspiración para millones.
Está recibiendo el Premio Nobel de la Paz 2025 por su trabajo incansable para restaurar los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición pacífica y justa de la dictadura a la democracia. Durante un largo tiempo, la oposición en Venezuela ha confiado en la caja de herramientas de la democracia para llevar a cabo su campaña civil. Durante los años, la señora Machado y sus aliados han tenido que adaptar y cambiar sus tácticas. Han aplicado todas las herramientas democráticas, desde boicots electorales cuando el sistema estaba demasiado podrido, a participación cuando pequeñas aberturas en el proceso lo hacían posible. Trataron el diálogo, organización, movilización y documentación extensa de las elecciones. La señora Machado ha apelado por la atención internacional, por el apoyo y por la presión, no por una invasión de Venezuela. Ella le ha pedido a la gente que se levante por sus derechos, utilizando medios pacíficos y democráticos. La paz, la búsqueda de la paz, lo muestra claramente. Las movilizaciones amplias y no violentas están dentro de los métodos más efectivos para lograr cambio político en una dictadura. Cuando una población se moviliza y la comunidad internacional ejerce presión fuerte y las fuerzas de seguridad no usan la violencia contra su propia población, ha llegado entonces un momento clave de cambio. Como líder del movimiento democrático en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía y coraje civil en la historia reciente de Latinoamérica.